¿Estamos listos? Señor, ponemos nuestra mente y corazón dispuesta para escuchar tu palabra y que tu palabra se siembre en nosotros y produzca ese fruto que necesitamos cosechar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El título del mensaje en esta tarde es Al pie de la letra. Si hay algo que no podemos negar la mayoría de nosotros es que no nos gusta seguir las instrucciones, nos cuesta trabajo seguir las instrucciones. A veces cuando nos animamos para obedecer las indicaciones, las instrucciones, comenzamos bien, pero al final terminamos haciendo lo que mejor nos parezca y no seguimos las instrucciones al pie de la letra. Por ejemplo, las dietas, de repente, por cuestiones de salud, tenemos que seguir cierto régimen alimenticio y comenzamos bien, pero ya con el correr de los días, las semanas, empezamos a modificar las cosas y terminamos con una dieta completamente diferente a la que se nos recomendó. El resultado no va a ser el mismo, porque no basta con tener la dieta correcta, hay que seguirla. Yo quiero comenzar estableciendo algo en esta tarde aquí. Y es lo siguiente: si aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, es necesario que hagamos de la palabra de Dios nuestro código de vida. Todo aquel que ha recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida debe de hacer de la palabra su código de vida. ¿Sabes qué? En los términos del derecho, el código es un conjunto de normas y reglas que condicionan el desenvolvimiento o la dinámica de algo, la manera en que se debe de hacer algo. Y precisamente es el propósito de los códigos: condicionar positivamente la victoria a cualquiera en lo que fuese que esté buscando. Es decir, cuando nosotros obedecemos nuestro código de vida, tenemos la victoria garantizada. De la misma manera que cuando no lo obedecemos, nada nos garantiza la victoria, sino todo lo contrario. ¿Sabes que el código de vida que debemos de tener, que es la palabra de Dios, no es negociable? Porque los códigos no son negociables. El código, a diferencia de las reglas, tiene la característica de generar una sinergia entre sus componentes. ¿Qué quiere decir esto? Que en ocasiones nosotros juzgamos humanamente o mundanamente, en el buen sentido, algunos mandamientos de la palabra y decimos, pues yo estoy bien, no lo quiero hacer, no lo necesito. Sin embargo, la palabra de Dios tiene ese poder de que si tú y yo obedecemos en una parte, no solamente recibimos en esa parte o en esa área de nuestra vida, sino toda nuestra vida comienza a ser impactada positivamente. Algunos, cuando leemos la palabra de Dios o escuchamos las instrucciones que Dios nos da en su palabra, tratamos de negociarlo y decir, ok, pero vámonos despacio. Sí, ya entendí. Y terminamos modificando algunas cosas de ellas. Generalmente comenzamos a obedecer lo más fácil o lo más conveniente, y lo demás lo hacemos a nuestra consideración, hacemos lo que queremos. Y puede ser porque en algunas ocasiones podemos tener, incluso con esa desobediencia a las instrucciones, podemos tener resultados favorables. Pero esos resultados no tendrán trascendencia en otras áreas de nuestra vida. Por ejemplo, honrar a los padres no es ninguna estrategia económica. No es una estrategia de negocios. Si nosotros queremos ser prosperados y que nos vaya bien, necesitaríamos hacer un estudio de mercado, prepararnos mejor académicamente, capacitarnos, invertir, echarle más ganas, porque todo eso se hace en el mundo de los negocios y de las finanzas para poder ser prosperado. Pero la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida.
Entonces a veces nosotros cuando nos enfrentamos con este mandamiento, volteamos a ver si mi papá y mi mamá son dignos de mi honra, si se merecen mi honra. Y entonces cuando yo los analizo desde mi perspectiva humana, yo puedo llegar a considerar como que, no hombre, si han sido malos padres, ¿por qué los voy a honrar? Y a veces no nos damos cuenta que el no obedecer ese mandamiento, según nosotros justificados, nos pega negativamente en otras áreas de nuestra vida. Entonces, la palabra de Dios, los hombres tratamos siempre de buscarle la lógica. Y en la palabra de Dios podemos ver que Dios permite las relaciones sexuales solo hasta el matrimonio y solo dentro del matrimonio. Eso es lo que Dios dice. Aunque nosotros podemos llegar a la conclusión que el sexo entre solteros es exactamente lo mismo que entre casados. De hecho, biológicamente hablando, no existe diferencia alguna. Casados o solteros, con la esposa o con otra mujer, el sexo en términos biológicos es exactamente lo mismo. Sin embargo, espiritualmente y emocionalmente, cuando no lo hacemos como Dios lo dice, tiene consecuencias negativas. Además, que genera una problemática que hoy en día es tan evidente como los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual, las madres solteras que crían a sus hijos sin la figura paterna, con toda la problemática que genera el crecer sin un padre presente, con la inseguridad, expuestos a abusos, sin protección, sin nadie que instruya a un hombre cómo se debe de ser hombre de acuerdo a la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, no importa si nosotros podemos concluir o tratemos de negociar o etcétera, etcétera. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y si nosotros queremos recibir lo que Dios dice en su palabra, necesitamos obedecer su palabra. No hay de otra. Dice Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Yo sé que es una escritura muy predicada y conocida. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar y qué? Poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y se pone buenísimo. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Y continúa, tú puedes seguir leyendo. Entonces, obedecer los mandamientos de la palabra de Dios nos garantiza la bendición de Dios. ¿Cuántos de nosotros de repente nos preguntamos, ¿y por qué Dios no hace su parte? Dios siempre cumple lo que promete, pero probablemente nosotros no estamos haciendo nuestra parte. Ahora, también es muy común que escuchamos las instrucciones y las cumplimos a medias y damos por sentado que ya lo hicimos. Hay una historia en el Antiguo Testamento que podemos ver exactamente lo que te acabo de comentar. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 1. Samuel
era un profeta de Dios. Saúl era el rey de Israel. Entonces, primer libro de Samuel 15:1 dice: después Samuel, el profeta, dijo a Saúl el rey: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Sabes? Esto establece algo impresionante que debemos de poner atención. Saúl tenía la unción. La unción, el derramamiento de aceite sobre la cabeza de un hombre en aquel tiempo, era para testimonio de los pueblos que Dios lo estaba eligiendo. Era el elegido. El ungido quiere decir elegido. Entonces el profeta le dice: Dios te ha elegido, Dios te ha ungido. Pero no porque seas el elegido o tengas la unción de Dios, no vas a atender la palabra de Dios. Y eso es algo muy común. Hay personas que porque tienen un cargo, una honra de parte de Dios en una congregación, donde sea, se olvidan de escuchar la palabra de Dios. Dios me eligió, yo soy el elegido, soy el ungido. Pero acá dice: está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Verso 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y Saúl dijo a los ceneos, ¿qué les dijo? Idos, apartados y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, a lo mejor de las ovejas, a lo mejor del ganado mayor, a lo mejor de los animales engordados, a lo mejor de los carneros y todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Y vino palabra de Jehová al profeta Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, o sea, me ha abandonado, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel, es decir, se sintió mal, se conmovió y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego el profeta Samuel para ir a encontrar al rey Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: el rey Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un ¿qué? Monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Y vino pues el profeta Samuel al rey Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Cuál era la indicación que Dios le estaba dando al rey Saúl? Exterminar a los amalecitas, matar a todos. Es decir, Dios se iba a vengar de ese pueblo porque se le opusieron al pueblo de Dios cuando Él los estaba sacando de la esclavitud de Egipto. Era la venganza de Dios sobre ellos. Suena muy duro que Dios le dice al rey: vas a matar a los hombres, a las mujeres, a los niños y aún a los de pecho, a los recién nacidos también. O sea, la indicación era exterminar todo
todo lo que respire en ese lugar lo vas a matar, todo lo vas a destruir. Pero no lo hicieron así. Comenzaron perdonándole la vida al rey que dio la orden de oponérsele al pueblo de Dios. En su tiempo lo estaban perdonando. Empezaron a ver lo bueno, las vacas gordas, los becerros, los carneros, todo lo bueno, dice, todo lo bueno, y dijeron, esto véngase para acá. Pero lo feíto, lo vil, lo que no estaba bueno, eso sí, hay que obedecer a Dios. Dios dijo que hay que matar. Y entonces cuando llega el profeta, Saúl lo ve y le dice, Dios te bendiga, profeta. Ya hice lo que Dios me dijo que hiciera. Y cuando termina de decir eso, se oye por ahí por alguna ventana, oh, ve. Y el profeta Samuel dice, si ya hiciste lo que Dios te dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los trajeron. Yo no. Los trajeron. De Amalec los han traído. Porque el pueblo, yo no. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas, pero para sacrificarlas a Jehová. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y el rey Saúl le dice, dime. El profeta había traído una palabra, una instrucción. El rey había salido, había hecho la guerra como tal, Dios lo dijo, y había sucedido lo que Dios les había dicho, les estaba dando la victoria contra los amalecitas, un pueblo que no pudieron derrotar años atrás. Entonces imagínate tú, bien glorioso, bien victorioso, y te dice el mismo profeta, ¿sabes qué? Anoche Dios me dio una palabra para ti, échale, ahora ¿contra quién vamos? Pero mira lo que dice en el verso 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido, como rey, ¿de dónde? Sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl lo interrumpe y le responde y le dice, no. Antes bien, ¿qué? Obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, el rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo sabio tomó el botín, del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema, pero para ofrecerle sacrificio a tu Dios en Gilgal. Las primicias del anatema. Anatema es algo que nunca podrá ser santificado. Es decir, voy a poner un ejemplo. Vinieron aquí a algún pueblo de México, hicieron la guerra y se trajeron a todas las imágenes de la Santa Muerte. Las primicias del anatema. Las de oro, las de barro las quebraron, las de yeso las quebraron, pero se trajeron las de oro. Entonces dijeron, es que trajimos esto, las primicias del anatema. Eso nunca podrá ser santificado. Pero con la mentira pero para ofrecerle sacrificio a Jehová. De repente salen oportunidades, tentaciones y a veces uno puede obtener una ganancia y uno dice, sí, yo sé que no está todo bien, pero traigo mi diezmo. No, es que hice eso para obtener esta ganancia, pero voy a ofrendar.
Eso es lo que le está diciendo el rey Saúl al profeta Samuel. Y el profeta Samuel le pregunta, ¿se complace, o sea, se agrada Jehová tanto en tus diezmos y ofrendas, en tus holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de brujería, le dice, es la rebeldía. Como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl tenía la corona puesta cuando el profeta le dice esto. Estaba celebrando. Estaba victorioso. Es decir, que mientras estaba desobedeciendo a Dios, no le pasó nada. No en el momento que dijeron, perdonen al rey, perdieron la batalla. No. Porque Dios iba a terminar el propósito que Él tenía. Dios iba a cumplir con su venganza contra ese pueblo. Y después dijo, voy a ajustar cuentas contigo. A veces seguimos nosotros en la euforia de la victoria y de repente Dios nos llama a cuentas y dice, por mi misericordia, porque yo cumplo lo que prometo, no te pasó nada ahí, pero ven para acá. Hoy has perdido la corona. Y qué interesante que lo que le comenta el profeta a Saúl, cuando le dice, como ídolos, idolatría es la obstinación. Una persona obstinada es aquella que cree tener la verdad absoluta, que no acepta una corrección, que no acepta un reclamo, que incluso ante las evidencias sigue diciendo que tiene otros datos. Están bramando las vacas y él, no, yo cumplí lo que Dios me dijo. Es más, ahí está el rey vivo, míralo. Por eso, ¿quién te dijo que perdonaras al rey? Dios te dijo que mataras a todos. Entonces Saúl escuchó las instrucciones de Dios, pero no las obedeció. Dios nos exhorta en su palabra a no solamente ser oidores de su palabra, sino a ser hacedores de su palabra. Santiago capítulo 1, verso 22 en la Nueva Traducción Viviente dice, pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. ¿Fuiste a la iglesia? Sí, fui a la iglesia. ¿Escuchaste la palabra? La escuché. ¿De qué predicaron de esto? ¿Lo aplicaste? Tampoco vamos a ser tan religiosos. Ahí vamos paso a paso. Más vale paso que dure que trote que canse. Mejor vamos tranquilitos. Dios es bueno, Dios nos ama, Él es paciente, acuérdate. Todo eso que te estoy comentando, pudiéramos nosotros estar de acuerdo y decir, sí es cierto, también, o sea, antes estábamos peor. Sí es cierto, antes estábamos peor, ahí la llevamos. Y pudiéramos nosotros ponernos aquí en una armonía, en un acuerdo, a decir, sí, tranquilos, los que vayan a empezar a diezmar, empiezan a dar el 1, el 2, el 3, ahí después el 5, el 6, y ahí le van sumando. Pudiéramos llegar a esa conclusión, a ese acuerdo, pero eso no quiere decir que estaríamos obedeciendo la palabra de Dios. Dios dice, ama a tus enemigos. Pero es que no se me olvida lo que me hizo. No, sí se la bañó. No, ahí déjalo. Luego, ya no pienses en él. Y Dios dice, perdónalo, ámalo. En el primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 3, dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Anda en sus caminos
y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Cuántos emprendedores hay aquí? Dice el mundo de los negocios que el éxito del emprendimiento es no dejar de emprender, y dicen los exitosos en los negocios que vas a tener que fracasar 1000 veces, pero en una de esas le vas a pegar. Así es que no te desanimes, sigue emprendiendo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si quieres tener éxito en todo lo que emprendas, tienes que escuchar su palabra y ponerla en práctica. ¿Pero qué tiene que ver eso? Nosotros decimos, ¿pero qué tiene que ver eso? Tiene que ver todo. Todo lo tiene que ver. Porque Dios quiere bendecirte y prosperarte. Ahora, cuando nuestros planes no prosperan es porque no estamos obedeciendo los mandamientos de Dios. Cuando prosperan, porque no podemos negar que hay gente que no obedece a Dios y sus planes prosperan. Hay gente con unas finanzas, en el buen sentido de la palabra, envidiables. Con una paz, una estabilidad económica, y no se congregan y no temen a Dios y no ofrendan y no siembran y no ayudan y no nada. Al contrario, gastan en cosas que a Dios no le agrada y siguen prosperando. Pero cuando nuestros planes prosperan, por un lado, como es en la economía, en otras áreas de nuestra vida, mermamos porque no estamos obedeciendo al pie de la letra las instrucciones o mandamientos de Dios. Tú puedes ver a personas muy prósperos económicamente, pero vacíos. Pero la vida no les sabe, pero llenos de problemas, pero sin esperanza, pero llenos de pecados. Pero sus hijos extraviados, porque la palabra de Dios dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? O sea, no puedes, de nada te va a servir. Ni siquiera intentes ganar algo a costa de tu alma. Porque de nada sirve, dice Dios. Es inservible. Entonces, necesitamos ir concluyendo esto. Para obedecer a Dios necesitamos fe. Para obedecer a Dios necesitamos temor a Dios. Porque yo escucho la palabra de Dios, pero si yo no tengo la fe, no la voy a obedecer. Yo leo mandamientos de Dios. El capítulo 28 de Deuteronomio que comencé leyendo, la segunda parte del mismo capítulo, dice exactamente lo mismo, pero dice: acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar todo lo que yo te mando, maldito serás en el campo, maldito serás en la ciudad, maldita será tu entrada y tu salida, maldito el fruto de tus vacas, maldita tu alacena, maldito. Y todo lo que leímos a partir del verso 1, que son puras bendiciones, continúa con puras maldiciones para los que no obedecen la palabra de Dios. Entonces, cuando yo leo el capítulo 28 del 1 aproximadamente al 15, no recuerdo bien, que son puras bendiciones, si yo tengo fe, lo voy a aplicar, voy a obedecer, porque no, hombre, Dios me va a bendecir, me voy a enfocar en obedecerlo y eso me garantiza las bendiciones, la prosperidad y todo, perfecto. Pero si no me alcanza la fe, yo digo, ay, pues no sé. Y sigo leyendo y entonces dice: maldito será si no, maldito, 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 maldito. Y digo, no, ¿sabes qué? Mejor sí. O sea, para obedecer la palabra de Dios necesitamos fe, necesitamos temor de Dios. El asunto es que la falta de fe y de temor a Dios es una manifestación que realmente Jesús no es el Señor de nuestra vida. Las personas que dicen: ay, pues yo no creo que eso sea, lo hice y ni pasó nada.
Sabes que Saúl fue escogido por rey, lo leímos. Pero cuando Dios lo desecha, Dios escoge a otro. Y el segundo rey de Israel fue el rey David. Y el rey David, al contrario de sus hermanos eran hombres de guerra, expertos, eran bélicos, eran generales, eran capitanes del ejército de Israel. Y David era un pastor de ovejas. Pasaba tan desapercibido que cuando llega Samuel a ungir a David, él no sabía a quién iba a ungir, pero Dios le dijo: vas a ir a la casa del Señor Isaí, y uno de sus hijos es el próximo rey. Y entonces va Samuel y ve al primero, se parecía al rey Saúl grandote. Dice la Biblia que Saúl era el más alto de todo el pueblo de los hebreos, de los judíos. Entonces cuando ve al primer hijo de Isaí, dice: delante de Jehová estás ungido. Y Dios le dice: calmado, este no es. Le llenó el ojo al profeta, pero no era la voluntad de Dios, no era el escogido por Dios. Y pasó el segundo y dijo: ahora sí, delante de Jehová estás ungido. Y Dios: ay, tranquilo, no es. Y pasaron todos los hijos de Isaí. Y el profeta no tiene la confirmación y lo le dice: oiga, don, ¿no tendrá otro hijo por ahí? Porque se supone que mandó llamar a todos sus hijos. Isaí dice: 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ay, David! ¿Cómo no? ¿Y dónde está? ¡Ay, David! Los hermanos me dicen: ¡ay, David, qué! Tráiganlo, díganle que venga. Ya viene el pastor de ovejas. ¿Por qué Dios escogió a él y no al que técnicamente cumplía como lo eran sus hermanos, con la capacitación para gobernar, para ir a la guerra y todo? ¿Por qué escogió al pastor, al que no estaba así? ¿Olía chivo? Porque mientras David cuidaba el rebaño de su papá, David era un hombre que adoraba a Dios, que platicaba con Dios. Era un hombre muy valiente, era un joven, porque aproximadamente tenía 15, 16 años de edad. Cuando mató a Goliat tenía esa edad, de hecho. Y entonces lo traen y lo mira el profeta y dice: nah, yo creo que hasta debe haber dicho: ¿otro? Y entonces Dios le dice: este es. Le dice al profeta, le dice: Samuel, yo no miro lo que mira el hombre. El hombre mira lo grande, la apariencia. Yo eso lo desecho. Yo miro el corazón. Y este corazón es el que me agrada a mí. Y lo ungen como rey. Y entonces, el asunto es que para obedecer a Dios necesito fe y temor a Dios. Temor habla de reverencia a Dios. Y mira cómo dice Malaquías 1:6. Me ayudan con el piano. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos de nosotros cuando oramos a Dios le decimos Padre? Dios dice: ok, tú dices que soy tu padre, hónrame. Yo te honro, Señor. ¿Seguro? Tú eres mi Señor. ¿Dónde está mi temor? ¿Por qué no me obedeces? Muchos tenemos a Jesús como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor. Porque
No hacemos lo que Él dice. Hacemos lo que consideramos. El problema de todo esto, y con esto termino, es que la bendición de honrar y temer a Dios no solamente cae sobre nosotros, cae sobre nuestra casa. Cuando una persona se decide honrar a Dios, vivir en reverencia a Dios, considerando a Dios, esa bendición alcanza toda su casa. Dice el Salmo 112, verso 1. Dice aleluya. ¿Cuántos saben qué quiere decir aleluya? Aleluya es casi que una instrucción. Todos deben de alabar a Jehová. Entonces dice aleluya. Bienaventurado el hombre que ¿qué? Otra vez, bienaventurado el hombre que ¿qué? Malaquías 1:6, si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? Dice, me tienes que temer, tienes que ser reverente a mí. Pero acá dice que el conducirme de esa manera me hace bienaventurado. La versión Reina Valera contemporánea lo dice, dichoso el hombre que honra al Señor. Reina Valera 60 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Y en sus mandamientos qué? Se deleita en gran manera. Ahorita decía Abraham cuando recogió la ofrenda, como en un principio le costaba, no lo estaba haciendo. ¿Sabes? Dios lo ha honrado tanto, lo ha bendecido. Abraham es ingeniero, muy codiciado en lo que él hace aquí en la ciudad. Y Dios lo ha bendecido y lo ha honrado porque él aprendió a obedecer los mandamientos de Dios. Y la escritura dice, y en sus mandamientos se deleita. O sea, no nada más como que, pues es que es lo que Dios dice, sino decir, es lo que tengo que hacer, vamos a hacerlo. Ese es el deleite. Y luego el 2 dice, su descendencia será poderosa en la tierra. ¿De quién está hablando? De tus hijos o de los hijos del que teme a Dios y obedece la palabra de Dios. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Económicamente hablando, ¿qué tiene que ver honrar a Dios? No es una estrategia de finanzas, pero es un principio espiritual establecido por Dios que dice, si tú me honras, bienes y riquezas va a haber en tu casa. ¿Por qué? No lo sé. Ni pretendo saberlo, porque Él así lo estableció. Punto. Deuteronomio 28 dice, y te seguirán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y nosotros vivimos de otra manera, siguiendo a las bendiciones y no las alcanzamos. Entonces, ¿en qué me tengo que enfocar? ¿En las bendiciones? ¿En seguirlas? No, porque si ese es mi enfoque, las bendiciones son inalcanzables. Yo me tengo que enfocar en obedecer la palabra de Dios. Y las bendiciones me siguen y me alcanzan. Entonces, que Dios nos dé el discernimiento, la humildad para reconocer las áreas de nuestra vida que todavía no hay arrepentimiento. Recuerda que arrepentimiento es un proceso que termina en un cambio de vida. Pedir perdón es parte del proceso de arrepentimiento, pero pedir perdón no es arrepentimiento. Reconocer los errores es parte del proceso, pero no es arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer los errores, pedir perdón y no volver a cometer los errores. Eso es arrepentimiento, cambio de estilo de vida. Entonces nosotros en algunas áreas hemos sido como Saúl el rey. Creemos
No, si yo sí obedezco a Dios. Yo no sé por qué Dios no me prospera. ¿Tú crees que Dios no cumple? En lugar de estar buscando que Dios te explique por qué o hasta cuándo, ¿cuántos le hemos dicho, Señor, cuándo? Es más, mira, nada más dime hasta cuándo. Si quieres todavía no me des la bendición, pero ya quisiera yo saber hasta cuándo. En lugar de estar tratando de descubrir eso, debemos de enfocarnos en nuestra área, en nuestro corazón, mirarnos en el espejo que es la palabra de Dios y ver qué áreas todavía siguen de la misma manera como cuando no tenía a Jesucristo. Es que ya no soy borracho. Qué bueno, eso se mira. Me da gusto. Pero hay personas que bueno, Dios los salvó del alcoholismo y nos da mucho gusto. Pero el que Dios te haya salvado del alcoholismo nada más te puso, te sacó de lo que nunca debiste de haber hecho y te puso en la línea de arranque. Tú te perdiste o nos perdimos agarrando malos caminos. Dios en su misericordia nos salva y nos pone otra vez en la línea de arranque. Ok, empiécele. Y nosotros, es que yo hace 40 años era alcohólico. Oh, pues qué padre, solamente tú sabes lo que es eso, el sufrimiento, la esclavitud del alcohol. O sea, nos da tanto gusto que seas libre. Pero ¿qué has hecho en los últimos 40 años? No, pues yo he testificado por 40 años que era alcohólico y que Dios me salvó. Pero eso no tiene nada, o sea, ese es el poder de Dios en tu vida. Pero ¿tú qué has hecho? Nada. No has hecho nada. Solamente testificar y todo. Que eso es bueno y no hay que dejarlo de hacer. Pero tienes que avanzar. Los milagros, las sanidades son una segunda oportunidad de nuestra vida. Pero el hecho que Dios me sanó no quiere decir que ahora soy inmune de lo que Dios me sanó. He sido testigo de cientos de sanidades, de muchos milagros. Y he sido testigo cómo gente que Dios sanó de algo se murió de lo mismo. Dios me sanó de cáncer. Científicamente, médicamente comprobado. Tenía cáncer, médicamente comprobado. El cáncer desapareció. 2 años después se muere del mismo cáncer. Dios me sanó de la diabetes. Con un pay de queso, celebrando, una coca, unas tortillas de harina, con una barriga del tamaño de 2 sandías juntas. No, ya Dios me sanó. Te está dando la oportunidad de no volver a tenerlo. Pero para no volver a caer en eso, ¿cuál sería la manifestación de arrepentimiento? Dejar de comer lo que te metió en eso. He visto gente sanar de SIDA y morir de SIDA, el mismo. Cuando médicamente comprobado, Dios hizo un milagro. Era reactivo, creo que se dice así, positivo, ahora salió negativo. Y otro y comprobado. Pero no cambiaron su estilo de vida, no se arrepintieron en su sexualidad, siguieron cometiendo los mismos errores, siguieron viviendo la misma vida desenfrenada. He sido testigo, he visto gente gritar de gusto de que Dios le hizo un milagro y los sanó de SIDA, y 2 años después los ha enterrado al mismo, porque no se arrepintió. Los milagros, las sanidades no te convierten inmune a esas enfermedades. La obediencia a Dios, sí. La obediencia a Dios, hay cientos de promesas en la palabra de Dios que nos garantizan que a los que obedecemos a Dios nos va bien, nos debe de ir bien.
Debemos de ser prosperados. El deseo de Dios se cumple en nuestra vida. No tenemos falta de ningún bien. De una u otra manera Dios nos saca adelante. Podemos decir como el salmista, con toda la convicción: yo no sé ustedes, pero a mí el acercarme a Dios me ha hecho mucho bien. Así dijo el salmista. Yo sé que esta es una palabra dura. No nos gusta la exhortación, no nos gusta la corrección, nos gustan las porras, nos gusta la buena vibra, el todo va a estar bien, no te preocupes. Pero porque todo habría de estar bien cuando no estamos obedeciendo los principios? No estamos respetando el código de vida que es la palabra de Dios. Año 2023, el año de la riqueza, la prosperidad, gloria a Dios. El 2022 también lo era, y el 21, y el 20, y el 19, y el 18, y el 17, y el 16, y el 15, y siempre lo ha sido. Pero porque yo no he sido prosperado, porque me ha faltado cumplir al pie de la letra los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Por eso los años no van a cambiar porque yo los nombre. El 2024 es el año de la salvación de mi casa. Y también este y el pasado y todos los que han pasado. Pero ¿qué te ha faltado? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Realmente creemos? ¿No estamos manifestando la salvación? Mi casa no ve a Cristo en mí ni a través de mí. No soy tierra deseable, como dice la palabra. No dicen: oye, yo quiero, ¿qué estás haciendo? ¿Te ves bien? ¿Te ves contento? ¿Te ves feliz? ¿A dónde estás yendo? Porque si así es, yo quiero ir contigo, yo quiero estar contigo. Porque el que cree en Dios obedece a Dios. La fe se manifiesta en la obediencia a la palabra de Dios. Póngase de pie, por favor. Si tú estás considerando que no vino la persona a quien Dios le hablaba hoy, porque a veces decimos: ay, ¿cómo no traje a mi comadre? Esta predicación era para ella. No, esta predicación es para ti. Esta predicación es para mí. Esta predicación es para nosotros. Yo sé que mientras he estado compartiendo la palabra, Dios ha hablado a tu corazón y te ha mostrado esas áreas en las cuales te falta arrepentimiento. Te falta dejar de actuar como mundanamente lo podemos hacer. Te falta fe. Te has aferrado. Oh, es que es la colección original de José José. ¿Cómo la voy a sacar? La primicia del anatema. Eso nunca será alabanza a Dios. Por decir un ejemplo, ya pisé callos. Escudriña tu corazón. ¿Qué es lo que atesoras? Escudriña. A veces invertimos tanto en coleccionar cosas que no edifican. Es un monumento nada más, como el que se levantó el rey Saúl, que lo hizo perder la corona. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, nuestra oración es que reveles a nosotros las áreas en las cuales no estamos produciendo un arrepentimiento. Muéstranos. Déjanos ver qué nos falta. Déjanos ver qué hay que dejar, qué hay que implementar. Y te damos gracias por el Espíritu Santo, Padre, porque Él es el que nos ayuda, el que nos da el dominio propio. Yo oro en esta tarde para que todos los que estamos aquí podamos
identificar esas áreas y que el Espíritu Santo nos dé el dominio propio y la fe para sacar todo aquello que no honra a Dios. Porque si nosotros dependemos de Dios viene la bendición. Si nosotros esperamos en Dios, Dios va a honrar nuestra esperanza. Señor, si hay algún enfermo aquí, o si alguno de mis hermanos tiene un enfermo en su casa, enviamos la palabra de sanidad, de restauración. Cancelamos todo lo que esté robando la paz en las familias de tus hijos. Declaramos armonía, bendición, prosperidad, madurez en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser diligentes y celosos en obedecer tu palabra. Que podamos ver como realmente son las cosas que nos confunden. Las cosas que pudieran verse atractivas como ese botín que vio Saúl. Que podamos identificarlas como enemigos de la bendición que viene de tu parte para nosotros. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Fortalece nuestra fe. Síguenos dando de tu gracia, de tu amor, de tu sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús. Que tú seas lo más importante, Señor. Ayúdanos a honrarte y a vivir en reverencia a ti en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos esto. Dios te va a seguir hablando en este tema. Dios te va a seguir hablando. Dios te va a ir revelando porque Dios sabe que te urge su bendición. Y Dios te va a dar el discernimiento para que prosperes en todas las cosas. Que Dios me los bendiga, que tengan una excelente semana. Si alguien necesita oración, estamos para servirles. Si no, nos vemos. Bendiciones.